Hoy nos metemos con una pregunta yo creo clave al leer la Biblia. ¿La leemos literal o simbólica? Claro, es que son textos muy antiguos de otra cultura. Es normal dudar un poco sobre cómo acercarse, ¿no? Claro, pero esa duda es también una invitación a profundizar. Y la herramienta para eso es la hermenéutica bíblica. Que suena técnico, pero básicamente es la ciencia y el arte de interpretar bien estos textos. Vale. Tenemos delante un análisis sobre estos métodos. La misión hoy, intentar aclarar qué significan literal y simbólico en este contexto, y sobre todo, buscar un enfoque equilibrado. Queremos entender la intención original. Exacto. Y el objetivo no es solo, digamos, acumular datos. Es facilitar un encuentro con el mensaje del texto. Que la comprensión se vuelva algo vivo, que transforme. La hermenéutica, como decía, tiene métodos. Es una ciencia, pero también necesita habilidad, sensibilidad. Por eso es un arte. Y la clave, según apuntan las fuentes, es buscar siempre la intención del autor original, el autor humano, inspirado. Mencionan dos palabras importantes: exégesis, que es como extraer el significado que ya está en el texto. Eso es. Y la eisegesis, que sería lo contrario, ¿no? Como meterle nuestras ideas. Justo. Y aquí es donde se complica un poco lo de literal. Hay que matizar. A ver, está la interpretación literal bien entendida, que es la que llamamos gramático-histórica. Esta busca el significado normal, el que le daríamos a las palabras en su contexto. Mirada gramática, la historia y, fundamental, el género literario. O sea que esta interpretación sí reconoce las figuras retóricas, las metáforas. Claro, por ejemplo, cuando Jesús llama a Herodes esa zorra, pues entendemos que le atribuye astucia, no que sea un animal literal. Eso es leer literalmente, pero correctamente. Vale, entendido. Entonces, ¿cuál es el problema? El extremo. Exacto. El extremo es el literalismo, que es cuando se ignora el género, se ignoran las figuras retóricas, y se llega a cosas absurdas. Pues eso, pensar que Jesús es una puerta de madera, o que hay que arrancarse los ojos de verdad. Eso es una caricatura, una mala interpretación. Y en el otro lado del péndulo, digamos, estaría el riesgo de pasarse de simbólico, ¿no? Ver significados ocultos donde no los hay. Sí, esa es la interpretación alegórica llevada al extremo. Se puede volver muy subjetiva, buscando significados que, probablemente el autor ni imaginó. Históricamente la escuela de Alejandría a veces tendía a eso, pero también hubo reacciones fuertes, como la escuela de Antioquía o luego la Reforma, que insistieron en volver al sentido más evidente del texto en su contexto. Entiendo. Entonces, no se trata de elegir o literal o simbólico. Parece que el camino es más bien un enfoque literario-literal. Leer el texto literalmente, sí, pero según su género literario. Precisamente. La Biblia usa simbolismo, ojo. Pablo mismo lo hace y lo llama alegoría en Gálatas. Pero el propio texto nos suele dar las pistas para entender cuando algo es simbólico. Por eso, reconocer los géneros es vital. La Biblia no es un solo libro, es una biblioteca. Claro. Tienes ley, narrativa histórica, poesía, sabiduría, profecía, evangelios, cartas, apocalíptico. Y no se lee igual un salmo que es poesía pura que una ley del Levítico o una carta de Pablo. Para nada. Un error típico que se menciona es tratar los proverbios, que son dichos de sabiduría general, como si fueran promesas matemáticas, garantizadas al 100%. Y no siempre funcionan así. Pongamos ejemplos concretos. Génesis 1 al 3. ¿Es ciencia o es teología? Pues el análisis sugiere que su género es más bien narrativa histórica con una carga teológica muy fuerte. Quizá incluso polémica contra los mitos paganos de la época. Afirma verdades teológicas clave. Dios es el único creador, lo que creó es bueno, el ser humano tiene una dignidad especial como imagen de Dios y que hubo una caída real histórica de Adán y Eva. Y dentro de eso, sobre los famosos días de la creación, hay distintas posturas, ¿no? Que si son de 24 horas, que si son eras largas, que si es una estructura literaria. Sí. Hay debate ahí, pero lo que parece fundamental para la teología cristiana posterior, sobre todo en el Nuevo Testamento, es la historicidad de Adán y Eva. Pablo, en Romanos 5 y 1 Corintios 15, basa parte de su argumento sobre la salvación en eso. Vale. Otro ejemplo. Las parábolas de Jesús. A veces se intenta descifrar cada detalle como si fuera un código secreto. Y ese no suele ser el enfoque correcto. No son alegorías en ese sentido tan detallado. La clave es identificar el punto central que Jesús quería comunicar. ¿Y cómo hacemos eso?
Mirando el contexto, ¿a quién se lo contaba? ¿Qué pregunta o situación provocó la parábola? La del hijo pródigo, por ejemplo, no va de cómo administrar el dinero, va sobre la inmensa alegría de Dios cuando un pecador vuelve, y también es una crítica a la actitud de los fariseos representados por el hermano mayor, que se creían justos. Clarísimo. Y si nos vamos a un género aún más complejo, el Apocalipsis, lleno de bestias, números, imágenes potentes. Buf, sí. Ese es género apocalíptico puro. Usaba ese lenguaje tan simbólico y chocante en su época para dar esperanza y ánimo a los cristianos que estaban siendo perseguidos, allá por el siglo I. O sea que no es un mapa detallado del futuro ni una crónica periodística anticipada. No, no es su propósito principal. Hay distintas escuelas de interpretación sobre cómo y cuándo se cumplen sus visiones preterista, historicista, futurista, idealista. Pero el mensaje central es transversal a todas ellas. La victoria final de Cristo sobre el mal y el establecimiento de su reino. Eso es lo importante. Vale, entendiendo los géneros, el contexto, ¿cómo aplicamos todo esto hoy? Al leer textos que a veces nos resultan difíciles o incluso chocantes del Antiguo Testamento. Un principio fundamental es el de la revelación progresiva. Dios no reveló todo de golpe, sino gradualmente a lo largo de la historia. Y la culminación de esa revelación es Jesucristo. Ajá. Esto nos ayuda a entender, por ejemplo, leyes del Antiguo Testamento sobre la esclavitud o la guerra. En su contexto podían ser incluso un avance respecto a las culturas vecinas, pero no representan el ideal último de Dios. Ese ideal se ve plenamente en Jesús y sus enseñanzas. Entonces, Cristo se convierte en la lente final a través de la cual leemos e interpretamos toda la Escritura, incluido el Antiguo Testamento. Eso mismo es lo que Jesús les dice a los discípulos de Emaús en Lucas 24, ¿no? Que toda la Escritura hablaba de él. Y otro punto importante, esta tarea de interpretar no es algo para hacer en solitario. Se hace mejor en comunidad, dialogando con otros creyentes y escuchando también con humildad lo que la Iglesia ha entendido a lo largo de los siglos, la tradición. Tiene sentido. Y todo esto no es un mero ejercicio intelectual, ¿verdad? Afecta a la vida. Totalmente. Cómo interpretamos la Biblia, la hermenéutica, tiene consecuencias directas en cómo vivimos nuestra fe, la ética. Va de la mano. Y o literal. Y la hermenéutica nos da las herramientas. Eso es. La meta es poder acercarnos a la Biblia con más confianza, sí, pero sobre todo con un corazón dispuesto a ser transformado por su mensaje, no solo a acumular información. Pues queda hecha la invitación a seguir explorando estos textos con esas herramientas. Y quizás un último pensamiento para reflexionar. Si Jesús afirmó que toda la Escritura de alguna manera apunta hacia Él, ¿cómo podría cambiar nuestra lectura de un pasaje complicado, quizás del Antiguo Testamento, si nos preguntáramos activamente, ¿cómo se conecta esto con Cristo? ¿Cómo lo anticipa o cómo encuentra su cumplimiento final en Él? Ahí lo dejo.